Bueno, feliz Santo Sábado a cada uno de los hermanos que están conectados ya en esta nueva escuela sabática, que se titula La Educación y Redención. Pero antes vamos a iniciar con una oración. Oremos. Bendito Padre que está en el cielo, glorificado Señor sea su nombre. Gracias le damos nuevamente por tenernos aquí un sábado más para compartir esta escuela sabática. Rogamos, Señor, que sea su Espíritu Santo el que esté con nosotros y nos ayude a decir las palabras adecuadas. Que cada día, Señor, podamos aprender más de su palabra, que no se acaba, Señor, el conocimiento. Gracias por todo. Guarde de su pueblo alrededor de toda esta tierra, Señor. Sabemos los momentos que estamos pasando en este tiempo del fin, pero sabemos que usted está con nosotros. Todo esto lo rogamos al bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Bueno, la escuela sabática, como mencionaba anteriormente, se llama Educación y Redención. Y intentaré utilizar, bueno, la escuela sabática en sí, mencionaré alguna cosa de lo que ellos dicen, pero intentaré utilizar el libro de la educación. Leeré algunas citas de Elena White que van un poco acorde a lo que se está hablando aquí, para que nosotros podamos sacarle un poco de partido, ¿no?, a esta escuela sabática. Intentaremos que no sea muy larga, porque haremos también el culto por la mañana, que le toca a Yusef, y bueno, intentaremos hacer un poco una escuela sabática nutrida como siempre, pero que no sea tan extensa. Bueno, intentaremos, digo, ¿no? El versículo para esta escuela sabática nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16, es un versículo conocido ampliamente por nosotros, ¿no? Donde nos habla de que toda la Biblia pues sirve para múltiples cosas, pero sobre todo para instruirnos, ¿no?, en este camino hacia la vida eterna. Aquí la escuela sabática nos va haciendo así un poco, como ya sabemos que son, ¿no?, de que va poniendo las palabras en un lenguaje más filosófico. Va hablando de que la Biblia cuenta con una larga historia acerca de Dios y de su pueblo. A veces se la considera una historia de amor que terminó mal, al menos temporalmente, dice, o puede verse como una historia de un padre y sus hijos rebeldes que al final entran por razón. Pero para los propósitos de la lección esta semana, dice, descubriremos otra temática de la historia bíblica, a saber, la de un maestro y sus alumnos. Ellos siguen desaprobando sus exámenes, pero él les explica pacientemente sus lecciones, vez tras vez, hasta que por fin algunos aprenden. La historia bíblica, dice, no difiere mucho de nuestras historias humanas que conocemos también, con excepción la historia de Dios y su pueblo. Está garantizado un final feliz. Bueno, es lo que nos va diciendo. Y luego al final nos hace una pregunta y dice, ¿qué es la educación cristiana? Sino la educación que nos enseña acerca de esta gracia. Y Elena White, para los que, bueno, la mayoría de los que, supongo, los que siguen esta escuela sabáticas, muchos ya están, bueno, muchos adventistas y otros que siguen nuestro ministerio, saben que Elena White tiene un libro, lo que mencionaba al principio, que se llama La Educación. Y es un libro el cual Dios le inspiró a hacer y hablar acerca de cuál es la verdadera educación. Bueno, lo que hemos estado hablando en este trimestre, acerca de cuál es el propósito de Dios, ¿no? Y bueno, hemos ido viendo cosas muy interesantes. La escuela sabática sí ha tenido algunas cosas de rescatar, pero otras lo mismo de siempre, ¿no? Pero se han estado haciendo unas escuelas sabáticas muy buenas aquí en este ministerio, la cual hemos ido aprendiendo mucho. Y en la cuestión de la educación, pues iremos leyendo, como lo dije anteriormente, alguna de las citas que Elena White nos habla acerca de esa educación y de la redención en sí. Y vamos a leer una primera que nos habla de cuál es el concepto de la educación en el pueblo de Dios, porque la verdad es que la iglesia adventista, ahora la educación que tiene los colegios, y bueno, ya lo hemos dicho aquí también en alguna de estas escuelas sabáticas,
dista mucho de lo que realmente fue el ideal de Dios, ¿no? Desde un principio, desde el Edén, y luego pasó por, bueno, por todos los profetas, esa escuela de profetas que quiso instituir y que al final también se corrompió. Cuando vino Cristo, también dio cuál era esa verdadera escuela. Luego fue pasando así a través de los años. Luego el Señor, mediante su sierva Elena White, la inspiró para que hiciera una reforma en la educación, para que se crearan escuelas que realmente fueran como la escuela de los profetas, el ideal de Dios que Dios tenía para poder educar a un pueblo, para redimirlo, porque de hecho uno de los eslogan, digamos, que tiene las escuelas, las instituciones adventistas, al menos allá, no sé si aquí, es educar es redimir. Y en sí, ese era el plan de Dios. Pero hoy en día, cuando vemos que la educación adventista ya es prácticamente igual a la educación que tiene la mayor parte del mundo, entonces ya vemos que ese concepto, aunque lo siguen teniendo, no se cumple, porque realmente no están educando para redimir, están educando para este mundo, pero para el venidero, que es lo que vamos a ver ahora en esta cita. Y como siempre digo, esta no es una predicación, sino que intentaremos participar todos, si es posible, ¿no? Si quieren decir algo, comentar algo, pues ya lo pueden hacer. La cita que habla acerca de la fuente de la verdadera educación y su propósito, este se encuentra en la página número 13 de este libro. Bueno, es de los rojos, ¿no? A veces las numeraciones no se corresponden con los que aparecen en la web o con otras ediciones. Nos dice: nuestro concepto de la educación tiene un alcance demasiado estrecho y bajo. Es necesario que tenga una mayor amplitud y un fin más elevado. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades física, mental y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Este es el propósito de la educación, de la verdadera educación que Dios le dio a su pueblo. Preparar al hombre para un desarrollo que dice físico, vemos que abarca los tres: físico, nuestra parte física, nuestra parte mental y nuestra parte espiritual. Es una educación completa prácticamente. Y si se hubiese seguido esto que dice aquí, el espíritu de profecía, pues creo que hoy en día el pueblo de Dios sería distinto, ¿no? Y nuestros jóvenes que actualmente tenemos, pues irían por este rumbo para poder preparar a otros, para poder ser ejemplos para otros. Pero lamentablemente, pues la historia es la que es y ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Pero que esa preparación que Elena White nos habla que debemos de tener para esta vida actual, porque sabemos que aún estamos en este mundo, pero sobre todo esa preparación para una vida superior, para la vida eterna, ¿no? Que ese es el principal objetivo. No sé si alguien quiere comentar algo acerca de esta cita. Bueno, lo que está claro es eso, es que si queremos ser ciudadanos de la Nueva Jerusalén, tenemos que estar preparados para ello, ¿no? Y es lógico, pues, que necesitemos una educación tanto física como moral, como espiritual, como también sana, por así decir, ¿no? En la alimentación, etcétera. Si pensamos que dejándolo todo colgado ya seremos salvos y estaremos allí, vamos mal. Hay que prepararse para poder estar ante Cristo y sobre todo, lo más importante es conseguir la santificación, que gracias al Espíritu Santo lograremos, ¿no? Pero hay que trabajar por ello, santificarnos en todos los sentidos, pensamiento, habla, en todos los sentidos. Si no, no seremos aptos. Por eso es importante, pues, estos puntos que has recalcado en cuanto a la educación, ¿eh? Así es algo que realmente hoy en día la verdad es que bueno, sí que se comenta en la iglesia adventista, pero no se recalca
tal cual, o sea, cuando uno ha participado, ¿no? O ha tenido contacto con el mundo adventista desde pequeña, que yo lo he tenido y varios de aquí lo han hecho, y cuando has estado muy relacionada con la iglesia y vas viendo cómo se va haciendo las cosas, ¿no? Sobre todo en el tema de la educación, que es lo que estamos hablando, te das cuenta de que realmente ha fracasado mucho el pueblo, el supuesto pueblo de Dios en este sentido, porque el ver que cada vez que se habla de educación dentro de la iglesia adventista, sí se menciona la Biblia, estoy de acuerdo, algunas veces, pero el tema más central es la cuestión aquí actual, o sea, los planes, te van yendo todos a la esfera más mundanal que a la espiritual. Decía, sí, se habla un poco de la Biblia y se dice que sí, que la vida eterna tal y tal, pero o sea, es como una parte más secundaria a la parte que ellos realmente le dan enfoque. Y es muy triste porque en realidad en este mundo estamos pasando nada más, es algo temporal. Y la educación para la vida eterna es eso, es eterna. Y que no se le dé tanto énfasis de que su eslogan sea educar es redimir, pero que de redención nada de nada, te da mucho que pensar y que se esté hablando, sí, se está hablando de la educación en este trimestre, pero realmente se aplica todo lo que se está diciendo aquí o todo lo que dice este libro, que cada una de las escuelas y de los maestros debería de leerse y debería de tener muy en cuenta. Más sin embargo, muchos ni tan siquiera lo conocen y muchos maestros ni tan siquiera saben del espíritu de profecía, de los que están supuestamente educando a los jóvenes. Sí, porque hoy los libros del espíritu de profecía se desechan y se sigue entonces la educación mundanal, ¿no? La educación que dan los psicólogos, etcétera, y no es la correcta. La iglesia se cree que ese es el camino y eso es un error, porque así no se prepara a la juventud ni a los mayores para el cielo. Y no solo eso, como decía, sí se menciona la Biblia, porque me recuerdo que mi hermana ha estudiado en las escuelas y el colegio adventista, y habla de que tienen una clase de Biblia, sí, pero ¿qué es lo que se les enseña? O sea, ¿qué les muestran? Lo totalmente básico, y de ahí no pasan. Y todos los años dice que es lo mismo, todos los años es lo mismo. Entonces, en esa parte que debería ser la parte más espiritual, que no sé cuántas horas le dedicaban, de hecho, a la semana, que deberían de haber instruido a los jóvenes en esa parte espiritual, ¿no? En las profecías, bueno, en todo lo que concierne a lo que viene a este mundo, de eso absolutamente nada, ni tan siquiera el hecho de leer el espíritu de profecía, que a lo mejor alguna vez creo que me dijo, hicieron leer algún capítulo del conflicto de los siglos, pero ya está, nada más. Entonces, ¿cómo está hoy los jóvenes adventistas? Que de hecho, ya como mencionábamos anteriormente, ya ni tan siquiera es exclusivamente una educación para los adventistas, porque ahí va de todo el mundo, ¿no? O sea, cualquiera puede ir a estas escuelas. Entonces, el propósito para la cual fue creado, que era exclusivamente para los adventistas, se dejó de ser. Bueno, hay historia con esto, pero es lo que no es lo que estaremos viendo ahora, pero que realmente no se tiene conciencia del daño que se está haciendo y del daño que se ha hecho al permitir que prácticamente el Estado rija la educación adventista, que no debió de ser así, pero bueno, ahora no, ahora con todo este sistema que se tiene, si no estás metido en el ajo, dicen, pues prácticamente no eres nadie, ¿no? Y bueno, la iglesia ha hecho lo que ha hecho para poder seguir recibiendo y para poder estar a bien con el Estado y con los que ya sabemos. Y con las subvenciones. Exactamente.
No, lo interesante del concepto de educación, lo que has leído que Elena White pone ahí, claro, si pensamos un poco fríamente, la educación es absolutamente todo. O sea, todo lo que podamos hacer hacia los demás es educación, porque en esencia, cuando tú predicas, profetizas, hablas, explicas la doctrina, explicas cualquier cosa, al final lo que estás haciendo es intentar educar a alguien, ya sea de tu propia familia, de tus propios hijos o ya sea de fuera. O sea, siempre intentas llevarlos a Dios. Entonces, la educación es un camino que tú enseñas a alguien y tú lo recorres y lo vas llevando a alguien y le vas mostrando por ejemplo y por precepto. Educación, la definición de educación en la RAE la pone como crianza, enseñanza y doctrina que se le da a los niños y a los jóvenes. De hecho, está considerada niños y jóvenes. Claro, dice, sed como niños. Los que no sean como un niño de uno de estos mis hijitos no entran al reino de los cielos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que constantemente tenemos que estar preparados para recibir educación. Sea porque el Señor nos muestra alguna cosa, sea porque hay alguien que nos explica algo que nos muestra más sobre Dios. Al final, educación es conocer más a Dios. Y claro, conforme está muy ligado, claro, con la verdad presente también. Es que, claro, es un concepto muy amplio que como dice, ¿no? Implica todo el ser. ¿Y todo el ser qué es? Todo el ser es luchar por tu propia salvación y la de los demás. Al final, educación es religión, educación es amor, educación es absolutamente toda la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, Dios nos está educando con su palabra. Nos está diciendo, mira, esto no está bien, esto está mal, esto... Al final, educación lo engloba todo. Por eso, claro, aquí la educación se comprende como un conjunto de conocimientos que te dan y tú tienes que aprender y ya está. Pero la educación está más ligada a la relación paterno-filial, digamos, ¿no? Padre-hijo, para entender. Pero es más global. Porque tú le muestras algo a tu hijo, le dices algo, pero también haces algo. Es todo un compendio, ¿no? Como Jesús hizo, ¿no? Jesús no intentó educarnos, intentó educar a todos los que estaban allí a su alrededor. Y también nos intenta educar hoy día con su palabra a todos, ¿no? Es una constante prueba, es una constante... La prueba es educación, el sufrimiento es educación, la bendición es educación, todo es educación. Y aquí hay un pequeño... Perdona, Javi, no te había visto. Aquí también lo bueno es que con una buena educación lo que se está cumpliendo son los dos grandes mandamientos. Sí, de hecho ya hablaremos de eso más adelante. A ver, un poco como de una manera concreta, si uno busca en la Biblia las palabras, ya sea tanto ley como doctrina, como profecía, que es toda la palabra de Dios, es como las bases de todo lo que hizo Jesús, todo lo que dice la palabra de Dios, es la ley, la doctrina y la profecía. Las tres significan básicamente instrucción. Exactamente. Bueno, ya iremos viendo esto más adelante porque está muy relacionado con la ley y la educación y todo lo que comentaba Ángel, que al final estamos en una gran escuela y es la escuela de Jesucristo, ¿no? Y ya veremos también que este libro nos habla de eso, del gran libro que tenemos para esto. Precisamente hay alguien que está sumamente interesado en hacer la copia o el plagio a lo que Dios dispuso para su pueblo, y es el papado. Por eso consigue hacer ahora el Pacto Educativo Global, en el cual se van a ver inmersas todas las escuelas, todos los institutos, todas las universidades, todos los medios de comunicación, que va a servir para mentalizar a la gente, básicamente desde el más pequeño hasta la edad que puedan, de que hay que seguir unos parámetros. Y va a ser educación a todos los niveles. Parecerá muy buena, pero va a llevar a todo lo contrario. De ahí la importancia que la buena educación, como se concibe aquí, explicado por la hermana White, es tan básica. Pero por desgracia la Iglesia en eso ha fallado. Y ella misma se llegó a enfadar mucho. Incluso recordemos cómo llegó a hablar mucho sobre la escuela de Madison, un lugar donde se hacían las cosas como Dios quería, y que fue machacada precisamente por la denominación, hasta el punto en que les amargaron la vida.
Bueno, finalmente todas las instituciones adventistas educativas fueron bajando el listón y yendo hacia terreno que no tocaba. Deberían ser para adventistas, para creyentes, para afirmarlos en la fe en todos los campos y además en la vida práctica, no solo en cuestión educativa de cabeza. Y cada vez las cosas se hicieron peor, hasta el punto en que, bueno, hubiese sido bueno que hubiesen ido estudiantes que no eran adventistas para aprender cuál era el sentido de la vida directamente en ese plan educativo, pero lo que ha pasado ha sido todo lo contrario, que se ha ido bajando el listón a tal punto que ahora prácticamente, y no tengo dudas, que cuando venga el pacto educativo y todos los tengan que firmar, van a ser los primeros pepes que se van a poner a ello, seguro, porque ya lo estamos viendo en todo lo que está pasando, todo lo que dice el papado y cómo se apuntan a ese carro. Pues por eso nosotros también debemos hacer todo el esfuerzo para que todo lo que hagamos sirva desde niños hasta los ancianos, porque es sumamente importante que aprendamos a diferenciar la verdad del error y poner las buenas bases, porque lo que se nos viene encima, bueno, está siendo, creo que hasta poco nos lo llegamos a imaginar. Y es que, bueno, como comentaba Víctor, curiosamente, cada vez que se saca una escuela sabática, cada vez que se va a hablar de cierto tema en la escuela sabática, curiosamente el Papa está hablando un poco de lo mismo, ¿no? Este trimestre se está hablando de la educación, cuando desde el Vaticano pues se está hablando del Pacto Educativo Global, cuando todo va por este asunto, por este rubro. Y dice, bueno, qué mal pensada, pero es que te lo ponen realmente en bandeja de plata. O sea, ¿cómo las casualidades? ¿En serio alguien piensa que aún las casualidades existen así tan de esta manera? Es que es impresionante cuando se ha estado hablando del cambio climático, cuando se ha estado hablando de los pobres. La iglesia sacó un trimestre, o sea, hablando acerca de esto. Entonces, es que realmente o la gente es muy, muy, muy inocente y no se da cuenta de estas cosas, o realmente ya les va bien estar bien con todo este asunto, ¿no? Pero es impresionante. Yo, Sí, Luis. Fanny, sí, no, solo comentar que lo que uno puede detectar, ¿no?, fácilmente es que cada vez a la gente le cuesta más o sea, considerar la posibilidad de que detrás de las cosas que vemos más evidentes puedan haber movimientos detrás del escenario, ¿no? Esto cada vez más hay más gente que se niega a verlo, ¿no? Que descartan totalmente esa posibilidad. Entonces esto, bueno, es como una especie de encantamiento, ¿no?, satánico que está pues penetrando en toda la sociedad, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, hablo. Yo con lo que respecto decía Fanny, y que hay gente que se enojan porque uno dice ciertas cosas en la iglesia adventista. Mira, hoy quería hacer algo. Sé que es algo que mandó, bueno, Ángel, un tema de un WhatsApp esta mañana, que mostraba la aplicación que la mayoría conocemos de My Bible. No, perdón, la de My Bible no, la que es igual, pero es de Ellen White. Como en el español, nosotros en la biblioteca, la cantidad de libros y escritos que tenemos son 110. Y mostraba que en el inglés, él quizás lo pueda explicar un poco mejor, yo creo que no incluye solo el lenguaje, aparte de un montón de escritos que puedan ser review en general, sino inclusive de pioneros y todo, había 1417. Ahora, eso es algo directamente, es una decisión política de la dirigencia. Hace décadas que prácticamente las traducciones de Ellen White al español, por ejemplo, se han encargado gente particular que por su propia voluntad y como ha podido lo ha querido hacer. Pero si la iglesia adventista hace, digamos, 50 años fácil, que ya era una iglesia con una organización fuerte, con sustento, ya no era el remanente donde los ministros se tenían que trabajar también como podían y sustentar como podían. No, ya era una organización bien formada, fuerte y con un sustento financiero importante. Si hubiesen querido, y obviamente que esto no pudo no haberles venido a la cabeza, traducir no solo el español, que el español claramente hace ya décadas que en el cristianismo la masa que ha ido creciendo y creciendo ha sido la masa a nivel de gente de habla hispana, especialmente de Latinoamérica. Hoy
en Europa y en Estados Unidos las iglesias en general se sustentan gracias a los latinoamericanos. Esto es imposible pensar que no se haya podido prever y hacer un proyecto de traducción al español y también a otras lenguas, por ejemplo, como puede ser el francés, que en África tiene mucho calado, y África es el continente que más crece la religión, tanto cristiana como islámica. ¿Cómo puede ser que no se haya hecho esto? Esto es exactamente lo mismo que hizo el Vaticano cuando echó por tierra y enterró la verdad bíblica. Ha habido una decisión directamente política de la dirigencia de no transcribir a ciertos idiomas, por ejemplo el español, la mayoría de lo que se encuentra de Ellen White. Y esto es educación. Entonces, la gente que inclusive se enoja con nosotros queriendo defender el honor de una dirigencia traidora, y me quedo corto, porque cuando Ellen White dice que serán todos acusados en el juicio final de alta traición, pues estos, junto con los judíos de hace 2000 años, van a la cabeza. Y la feligresía está siendo cómplice, defendiendo su supuesto honor de gente cobarde y traidora y defendiéndoles el bolsillo, un sueldo que de ellos no ven nada. Es decir, realmente la gente tiene que reaccionar. Yo sé que la mayoría no, pero si con esto, bueno, una o dos personas nos quedamos contentos, porque realmente ha sido algo deliberado de enterrar la educación adventista en serio. Nosotros, lo poco que hay, y cuando algo se puede rescatar de inclusive pioneros, no hablemos solo de Ellen White, Ángel hace poco ha presentado algunas cosas, son perlas impresionantes lo que los pioneros han escrito, y no tenemos nada. Sí se han encargado de traducir y repartir hasta el hartazgo, hasta que nos salgan por las orejas las nuevas teologías, que son obviamente echar por tierra todo lo verdadero. Entonces, bueno, mira, realmente yo, especialmente por los feligreses adventistas, los que nos ven o nos verán y ven estas cosas, en vez de calumniarnos, insultarnos, que realmente vean lo que sus dirigentes, lo que ellos están defendiendo, les han estado haciendo desde hace décadas. No, y lo impresionante es que no haya ninguna persona de habla inglesa que hable con conocimiento de causa, teniendo, como decías, 1417, bueno, quitando a lo mejor 31 Biblias que hay en inglés, que en el español solo hay una, ¿no? En los 31 Biblias en inglés, también están en esta aplicación, y si quitas 31, que serán 1300 y pico. Bueno, hay, mira, atentos, hay 676 escritos de pioneros. 676 escritos de pioneros. Si tú vas viendo el listado, es como si fuera listas de reproducción. O sea, es idéntico a lo que hacemos nosotros. Son listas de reproducción. Con un título, volumen 1, volumen 2, volumen 3, volumen 4. Siguiente, otro título, volumen 1, volumen 2 y así. Es impresionante, es el mismo concepto. O sea, el mismo concepto, pero en panfletos, en escrituras. Lo otro lo hacemos en vídeo, pero es el mismo concepto. Yo no sé cuántas conferencias llevamos, pero no sé, 2000 debemos llevar, no sé cuántas. Pero el concepto es el mismo. Fijaros, 200 y pico referencias, o sea, índices para comprender el resto de documentos. Cartas y manuscritos, 28. Manuscritos revelados, 27. Panfletos, 203 panfletos. O sea, de todo lo que hicieron, todo lo que, cada cosa que los pioneros escribieron, cada detalle está escrito, está ahí. Y está digital, o sea que lo podemos consultar cuando queramos. Si supiéramos inglés de manera, digamos, fluida, podríamos mostrarlo. Entonces, es impresionante, ¿no? Que no haya nadie de habla inglesa que esté, vamos, tendría que estar en el top, o sea, tendría que estar ahí, vamos, hablando sin problema de todo y tumbándolo todo. Pero ¿por qué no es así? ¿Por qué no es así? Hola, buenos días. Yo también quería hacer un comentario que bueno, puede ser una apreciación personal, pero probablemente bueno, si alguno cree lo contrario, lo puede también desmentir o escribir o aquí mismo, pero hay una realidad también, ¿no? Que gran parte de las inversiones de la denominación adventista ha sido en las zonas céntricas de las ciudades, ¿no? Donde al final la esencia del sábado queda muy limitada a un culto de 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y media, parece una misa, ¿no? Donde uno está desesperado por irse rápido porque a poner el ticket en el coche o porque te lo levantas, o sea,
evidentemente no se ha puesto la energía en poner centros educativos o iglesias de culto un poquito afuera de las ciudades, ¿no? No digo totalmente apartadas, pero donde la gente también pueda dejar la rutina diaria y vivir el sábado en ese contacto con la naturaleza, que sea un sábado que se alargue, que sea un sábado donde realmente podamos no solamente contemplar la palabra de Dios, sino que también este segundo libro que es la naturaleza. Entonces, evidentemente, y se confirma lo que decía Fanny, la Iglesia Adventista está intentando más inmiscuirse y mezclarse y agradar al mundo que realmente cumplir su rol, cumplir la misión, ¿no? Que era ser el pueblo de Dios y que esa educación fuera destinada también a gente que quería algo más, ¿no? Y no meterse en un casco antiguo de una ciudad donde está lleno de bares, lleno de vicios, lleno de tentación, y un día sábado pasa a ser realmente un día más de la semana, ¿no? Con esa misa ahí de horita y cuarto, porque al final es una misa, entre cánticos, anuncios, escenas, vestuario, termina siendo algo parecido a una misa, sin las imágenes, pero algo bastante parecido, ¿no? Sí, bueno, es impresionante, ¿no? Si hacemos el paralelismo cuando los judíos crucificaron a Jesús, fue ahí el basta ya para Dios, porque les tuvo muchísima paciencia. Hoy en día pasó lo mismo con la Iglesia Adventista, ha tenido tanta misericordia, tanta compasión y les tuvo tanta paciencia que al final hemos visto, como comentó Javi, ¿no? El 2001 se les retiró la vara. ¿Por qué? Porque hicieron prácticamente casi lo mismo, porque volvieron a crucificar otra vez a Jesús, ya ellos firmando ese pacto, ¿no? Y así echaron por tierra toda la verdad. Entonces, y eso con el papado, ¿no? Es impresionante porque la historia siempre se repite. Si todo aquel que por eso que busca la verdad, podemos ver que simplemente si has estudiado todo lo que es el Antiguo Testamento, haces ese paralelismo y puedes entender la verdad. No hay necesidad de que tienes que estudiar teología o tienes que ser doctorado en tal o tienes que ser esto, ¿no? A más sencillo del pueblo de Dios, Dios va enseñando así. Y podemos ver con todo ese dinero que sí, la Iglesia Adventista lo tiene para ponerlo ahí en la bolsa, para hacer esas inversiones, no pueden recopilar y ponerlos en español, que al final hay más hispanohablantes en el mundo entero y repartido por todo lado. Por eso es muy impresionante. Dios siempre tiene un límite y ese límite se la dio y lo ha hecho ahora con el pueblo de Dios. Entonces, ahora lo vemos y al final, pues, a este pueblo pequeño que, como dice Víctor, es el mini ministerio, nos ha dado, ¿no? Esta labor para poder sacar a relucir toda esa verdad presente. Sí, hay una cosa con respecto que claramente lo que Lenguay ha dicho del campo. Sí es verdad que ella decía que, por ejemplo, los hospitales, centros de salud deberían estar retirados, pero sí que los templos para realizar los cultos deberían estar en los centros urbanos. Ella era algo que decía. Realmente que es, bueno, cuando uno pone a analizar un poco todo lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Es muy triste con respecto a lo de los escritos de Elena White, que solamente tengamos muy limitado todos sus escritos en español, cuando vemos que hay una cantidad impresionante de material ahí que nunca se agota. O sea, es increíble. Yo ahora me he dado cuenta porque cuando realizo las meditaciones matinales, yo estoy intentando, y eso decirle a la gente, para que si algunos no lo saben, yo intento que cada uno de los temas que voy sacando en las meditaciones, de los escritos de Elena White, sean los del inglés. O sea, la mayor parte de lo que yo he hecho
en todas estas meditaciones han sido escritos que están en inglés y que los voy traduciendo, bueno, con el traductor automático y algunas veces ayudándome con personas por alguna cosa que no comprendo, ¿no? Y he traducido mucho, sobre todo de periódicos, bueno, de todo lo que se va haciendo, de los folletos. Hay una cita, y cuando vas, como mencionaban, a los pioneros, y te das cuenta de que hay unas joyas impresionantes que realmente ellos sí que tenían claro lo del mensaje. Y te vas dando cuenta que cada uno de los escritos que van haciendo van muy de acorde a lo que nosotros vamos presentando. ¿Cómo es posible? Digamos, nosotros nos creemos listos, ¿no? Mira, se ha ido sacando tanta luz y es cierto, ha ido saliendo luz nueva, pero hay cosas que hemos ido desempolvando que ellos ya lo tenían muy claro. Y es impresionante cuando lo encuentras, porque uno se ha ido dando cuenta, ¿no? A raíz de ir leyendo la Biblia, tal y tal, y los escritos en guay, pero cuando te encuentras escritos de los pioneros, que son cosas que nosotros creemos que es algo nuevo y en realidad ellos ya lo tenían, es que te deja totalmente pasmado. Y que Dios nos ayude a que sí, la iglesia ya no hará este trabajo, lógicamente ya lo sabemos, traducir los escritos de Nahuel cuando hoy en día ya se la considera, se la ha minimizado tanto, es muy complicado. Y hay gente que aún fuera de la iglesia va traduciendo un poco sus escritos, que estén bien traducidos o no bien traducidos, bueno, esa es otra cuestión. Ojalá Dios nos diera a nosotros la oportunidad de poder traducir, lógicamente no vamos a poder traducir todos los libros, pero de poder traducir algunas cosas y poderlas sacar para que la gente pueda tener este conocimiento. Y la gente lo puede hacer mediante, hoy en día que tenemos estas herramientas tan maravillosas del Internet para lo bueno, ¿no? Porque lógicamente no son maravillosas para lo malo, pues también puede hacerlo, puede leer esos escritos así, traducidos automáticamente, los que no saben español y los que no saben inglés, y los que saben inglés, las personas que saben inglés, realmente que si quieren trabajar por la causa de Dios, pues sería muy buena idea de que cogieran cada uno de esos manuscritos, las cartas, los periódicos, todo lo que hay en inglés, que está todo en Internet, y poder ir traduciéndolo y guardándolo en Word o lo que sea, para poder tener esos escritos, y que si Dios dé la oportunidad de poder imprimir eso en libros, sería maravilloso. Pero la gente que realmente que sabe, que tiene el inglés desde pequeño, o que ha aprendido el inglés fluido y lo pueda hacer, porque sería una gran faena que nosotros no podemos hacer. Bueno, al menos yo no, porque no sé inglés de esa manera, ¿no? Y bueno, para continuar adelante y ir... Me gustaría añadir algo, por favor. No, es que aparte del hándicap que hay, ese agravio comparativo que tenemos, aparte de eso, es que los libros que han sido traducidos, muchos de ellos han sido traducidos con errores. También. Y además, errores en los lugares clave. Entonces, se ve claro ya que si no es por el Espíritu Santo las cosas no salen. O sea, yo creo que claramente el ministerio del Cuarto Ángel es el ministerio, y claramente el gran engaño son las conferencias, porque tenemos todas las desventajas posibles. O sea, y ahí, aún ahí, pues van saliendo todo y se va mostrando todo. Dentro de todo, a ver, evidentemente no nos podemos comparar con ningún de estos grandes predicadores, ni los recursos que puedan llegar a tener. Es incomparable, o sea, no se puede comparar. O sea, la misma proporción que hay de libros de inglés a español, es la misma proporción que hay de recursos quizás, o incluso más. Y ahí va saliendo, o sea, es impresionante. El tema, no sé, claro, yo he vivido el tema del costado, por ejemplo, o el tema de mente y cuerpo, de lo que es la oración, con la mente y el cuerpo que es la mente y el cuerpo de Cristo, cómo lo meten con los sentimientos, o sea, toda una serie de malas traducciones que he sido testigo de que es que si el Espíritu Santo no te dice, míralo en inglés porque esto no tiene sentido, es porque hay una educación, lo que decíamos, una educación que dice, oye, esto no tiene sentido con lo que nos han enseñado, ¿no? Entonces, pues lo buscas en inglés, pero es que si no, te lo vas tragando y te lo vas comiendo. Por eso que creo que la educación de la verdad presente se está dando y se está dando completita.
y hace que la gente pueda acceder, porque el Espíritu Santo las va llevando a ver cosas. Sí, sí, total. Y lo iba a comentar y vale más que lo recordaste, porque es cierto, han traducido tanto en español, bueno, tanto poco, ¿no? Y en realidad muchas de las traducciones no están bien y uno se da cuenta, yo me he dado mucho cuenta con todo esto de que he estado traduciendo para las meditaciones, ¿no? Hay escritos que han sacado de algún tema de periódico y está en español, y cuando lo ves, haces la comparativa de lo que está en español con lo que me traduce el traductor automático, ¿no? Y viendo bien las palabras que va utilizando, te das cuenta, digo yo, pero esto no tiene el mismo peso que como lo dice en inglés, o sea, y ni incluso está con las mismas palabras, ni incluso es el mismo significado, y es impresionante. O sea, aparte de que no nos han traducido la cantidad de libros que debieran de haber traducido, traducen como, bueno, no sé, intencional o no intencionalmente, sabemos que el diablo también ahí ha metido su cuchara, como dicen, para que todas estas cosas pues vayan haciéndose así, ¿no? Y poder ocultar la verdad al verdadero pueblo de Dios. Eso es lo más triste. Bueno, y vamos continuando. Es una traducción, perdona, es que es una traducción sin conciencia de que quien habla es una profeta de Dios. O sea, quien ha traducido eso ha ido al grano, o sea, ha ido, bueno, esto está citando Ezequiel 31:22, pues cojo Ezequiel 31:22 de la Reina Valera Española, la versión que me dé la gana y la pongo. Y así es copiar, pegar y ya está. Y en vez de traducir exactamente cada palabra de lo que ella decía, cada palabra, porque es como coger la Biblia y decir, bueno, esta aquí le voy a poner otra palabra porque es la que yo conozco más, en vez de matarme en ver realmente lo que quería decir ahí. Pues eso mismo, una traducción pues a lo bestia. Venga, cita Mateo no sé qué, pues tengo Mateo de Reina Valera. Y eso es lo que también ha matado mucho, ha quitado mucho sentido, porque como ella decía los versículos también es importante. Eso, cada detalle es importante. Sí, y una cosa más, y yo, porque a veces siempre cuando uno ve los errores, y bueno, ¿son intencionales o no? Pero seguramente por ese propósito de lo que Ángel decía de cómo se ha traducido es como el diablo ha tenido tan fácil acceso para manipular también los textos a través de los traductores. Y bueno, vamos a continuar con respecto a esto de la educación, para cerrar un poco esta parte de ese propósito, porque aquí hay una cita de Elena White que también es muy buena. Dice, semejante educación provee algo más que una disciplina mental, provee algo más que una preparación física, fortalece el carácter, de modo que no se sacrifique la verdad y la justicia al deseo egoísta o la invasión mundana, fortalece la mente contra el mal, en vez de que una pasión dominante llegue a ser un poder destructor, se amoldan cada motivo y deseo a los grandes principios de la justicia. Al espaciarse en la perfección del carácter de Dios, la mente se renueva y el alma vuelve a crearse a su imagen. O sea, el propósito de la creación de Dios el propósito de la educación de Dios es recrear nuevamente la imagen del Creador en nosotros, y es lo que vamos a ver a partir de ahora, que es lo que va mencionando la escuela sabática, ¿no? La imagen de Dios que se ha perdido. Nos habla aquí también en este libro, en la página 15, cuando Adán dice, salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. Creó Dios al hombre a su imagen, con el propósito de que cuando más viviera, más plenamente revelaría esa imagen, más plenamente revelaría la gloria del Creador. Cuando Adán y Eva fueron creados, Dios los creó, dice, a su imagen, física, mental y espiritual. Y el pecado vino ¿a qué? A degradarlo a los tres. Degradó la imagen física, porque hoy en día estamos viendo lo que ha hecho el pecado en las personas. Y no solamente hablo de que si alguien es bien parecido o mal parecido, hablo de cada una de las enfermedades, de cada una de todas aquellas malformaciones, bueno, todo lo que el pecado ha hecho en el humano, ¿no? Mental. ¿Cuál es la condición mental
de las personas de la actualidad. Cuando uno más y más se relaciona con la gente, incluso cuando vas por la calle, cuando tratas a las personas, cuando vas a un bueno, a donde sea que nosotros estemos, uno puede ver la degradación mental, la capacidad mental, cómo ha disminuido de una manera impresionante. Y no digamos desde el principio de Adán hasta estos casi 6.000 años de pecados que tenemos ahora. Es impresionante cómo la mente del humano ha caído tan y tan bajo, que totalmente satanizada, ¿no? Y la parte espiritual realmente que el enemigo la ha borrado prácticamente de la mayor parte de los humanos. Y claramente siempre hay pueblo de Dios, ¿no? Pero que cuando Adán salió de las manos del Creador, dice aquí, llevaba esa naturaleza física, mental y espiritual de su Creador. Y Satanás vino, pues, a hacer totalmente lo contrario, ¿no? A intentar borrar esa imagen y hacerlo a imagen y semejanza de él, ¿no? De todo lo que era. Entonces dice que el propósito de Dios era de que entre más viviera Adán y Eva, entre más viviera la humanidad, más se acercara, más se revelara la gloria de su Creador, más se parecieran a su Creador. O sea, era una vida totalmente siempre de conocimiento, de educación, como mencionaba, o sea, la educación es en todos los sentidos, no solamente en una escuela. Diga. Sí. Y lo que tú dices, fijémonos que últimamente siempre terminamos, es como que este mensaje, el énfasis del cuarto ángel, todos sabemos, Dios es amor y eso es el fin de todas las cosas, pero sabemos que se ha enfatizado mucho en la verdad, por lo importante y por el momento significativo. Y pensemos que todo el problema vino por una mentira. Y hoy también es que realmente estamos en un momento donde toda la educación, inclusive la información, porque la educación también es informar, es decir, realmente hay una corrupción, una manipulación y un nivel de engaño que es inaudito. Nosotros hoy en día, por ejemplo, si seguimos solo lo que está pasando en el mundo, por ejemplo, ahora el tema quizás que ha puesto, no puesto a un lado, pero le ha competido al coronavirus, es lo que ha pasado en Estados Unidos. Y estamos viendo una manipulación, pero mediática, de la información que es asombrosa. Es decir, jamás creo que se ha visto algo igual. Entonces, realmente estamos lidiando en un mundo donde la confusión, la manipulación, la mentira está dominando todas las esferas. Uno ya no puede confiar en libros, en maestros, en la educación, de lo que sea, en la información, porque es impresionante. Y ya hasta llega un momento que uno pone en duda todo. Lo que yo he visto ahora en Estados Unidos es que jamás vi algo igual. Y lo mismo por la famosa pandemia, digamos. Realmente la manipulación y el engaño está llegando a niveles creo que nunca se han visto. Y bueno, por eso el tema de la educación y dar la información y la educación verdadera y veraz es tan importante. Y bueno, confiar en que la gente utilice un poquito su cerebro, ¿no? Así es, y hablamos un poco de esa imagen que tenía el ser humano, esa imagen y semejanza de su creador. Nos habla aquí Elena White también, seguimos con el libro de la educación, dice, creados para ser la imagen y gloria de Dios. Adán y Eva habían recibido capacidades dignas de su elevado destino, de formas graciosas y simétricas, de rasgos regulares y hermosos, de rostros que irradiaban los colores de la salud, la luz del gozo y la esperanza. Eran su aspecto exterior la imagen de su creador. Es que yo creo que no sé si nosotros podemos imaginarnos realmente a cómo eran Adán y Eva. Habla de que capacidades dignas, dice, de rasgos regulares y hermosos, de una simetría perfecta. O sea, Elena White también describe a Adán, bueno, totalmente impresionante, con un porte increíble. Habla de su color de piel. Y luego cuando estuvimos viendo el sábado pasado con Javi, ¿no? Esa palabra de cuando habla de Adán y cuando vas al hebreo y ves que habla de que era también rubio. Elena White habla que tenía una tez rosada. Y claro, te imaginas,
no sé, con el concepto que nosotros tenemos, ¿no? De la belleza y de las personas, pero que el humano tenía que ser así, tal y como era Adán y como era Eva. Tenía que tener bueno, esa misma simetría, ese mismo color de piel, ese mismo color bueno, esos mismos rasgos, ¿no? Que era totalmente perfecto. Aparte de que irradiaba, dice, la salud completa, claro, acabado de salir de las manos del Creador, es que puede ser impresionante como era. Y hoy en día que vemos al humano con todos los tonos de piel que puedan haber, ¿no? Bueno, y la diversidad que hay de razas, y que no era ese el plan. Bueno, esto ha sido a causa de la transgresión, ¿no? El clima ha cambiado, la alimentación ha cambiado y entonces la pigmentación de la piel pues también ha evolucionado en ese sentido, ¿no? Por la alimentación, por el clima, etcétera. Por eso en países muy cálidos la gente suele tener una tez más morena, en países fríos suele tener una tez más sonrosada, más parecida a la de Adán, ¿no? Por así decir. Pero eso depende, claro, ha sido a causa del pecado. Si no hubiese habido transgresión, todos serían como Adán, sin duda alguna. Pero al haber la transgresión ha habido esta evolución, bueno, no sé si al bien o al mal, pero ha habido esa evolución. Es interesante cómo al final el lenguaje nunca se equivoca, porque la palabra llevaba rubio, pero también era rojo, rojizo. Y realmente el rubio es el que se identifica más con blanco, y si uno mezcla blanco con rojo, queda rosa, ¿no? Sí, el lenguaje al final siempre la clava, ¿eh? Yo me he puesto a imaginar un poco, digo, ese color de piel, bueno, rosado, ¿no? Tirándose a los anillos. A mí lo único que se me viene a la cabeza, y parecerá una tontería, pero es el color que tienen los cerditos, ese rosa tan bonito, ¿no? Lógicamente no será lo mismo, pero a mí se me viene un poco ese color a la cabeza. Y que... Pobre Adán, Fanny, pobre Adán. ¿Cómo vas a dejar? Ay, a mí se me viene dice rubio ojos azules, ¿no? ¿No dice también rubio ojos azules? Es todo ario total. Bueno, en defensa de lo que dijo Fanny, pensemos que los cerdos son de los animales que genéticamente son más similares al hombre, ¿eh? Y del resto de cosas también, ¿eh? Bueno. Pero a los rubios generalmente se les nota más cuando se sonrojan, cuando les da el sol, se ponen rojo rápidamente que un moreno, ¿sabes? O sea, yo me imagino más así. Un rubio cuando le da un poquito el sol o se sonroja o tiene vergüenza, parecen un tomate prácticamente. O sea, yo lo asimilo más así. Bueno, así se van a haber puesto después del pecado. Antes no se sonrojaban, no tenían vergüenza. Bueno, pero esto también Dios lo ha permitido que sea así, ¿no? A causa de lo que decimos, del pecado que entró, a causa de la variación del clima, etcétera, Dios ha permitido que esto sea así. Como también, como, no sé, tal vez protección, ¿no? Para uno mismo, ¿eh? Claro, que tú estés en ambientes de 50 grados y seas blanco, ¿qué pasará? Quedarás quemado, ¿no? Tienes que ser moreno. Y en ambientes fríos, ¿qué pasará si eres moreno? Pues tendrás un frío congelado. Entonces necesitas que tu tez sea, pues tal vez más blanca, ¿no? El Señor lo ha permitido así a causa del pecado. Él también retoca las cosas, ¿eh? Él dice que pone rectos los renglones torcidos, ¿no? Que algo también habrá hecho ahí. Yo quería, hola, ¿me escucháis? Yo quería hacer una pregunta en vivo de lo que estábamos hablando antes, que justo, bueno, para que me la contesten ahí, incluso Javi, que fue un poco el que hizo el comentario, porque, y que seguramente con algún escrito está de Elena White, me lo podréis demostrar, que como yo fui formado en los salesianos, digamos, hay un cura que es bastante contemporáneo con Elena de White, ¿no? Salvando algunas décadas, que es Don Bosco, que es el cura de la Revolución Industrial, ¿no? El que formó niños para meterlos en las industrias, en el norte de Italia, ¿no? En la zona de Turín. Entonces, sabemos que fueron herramientas del papado, ¿no? Con toda su
toda su santería, con todas sus visiones marianas. Entonces, un poco que me expliquen, con el escrito está, y que incluso puede servir mucho para los que están escuchando la conferencia, la escuela sabática, el por qué cuando muchos soldados papales querían hacinar a las personas en las ciudades a través de las industrias, sobre todo con la revolución industrial, que sabemos que lo que significó esta acelerada final de Satanás, ¿no? Estos últimos 200 años, ¿cuál es el sentido? Y que seguramente me lo podrán explicar, de tener los lugares de culto en los centros urbanos, sobre todo en los cascos antiguos de las ciudades, ¿no? Cuando Elena de White todo el tiempo instó a salir de las grandes ciudades. Así que bueno, Javi, te dejo ahí la pregunta para que te explayes. Bueno, yo solamente di el matiz en eso, sí, bueno, ahora ponerme a buscar ahora, pero sí que Ellen White habla de que los centros de culto deben estar, es decir, si ella dijo claramente intentar vivir en lo posible más retirados, tener los centros de salud, justamente por todo lo beneficioso que es la naturaleza para la salud, retirados, pero sí tener los centros de culto en los lugares urbanos, porque es donde se atrae a la gente, para que la gente, porque tampoco tiene sentido en un lugar muy pequeñito, bueno, si es el contexto da así, pero para que la gente, para atraer a la gente, a los incrédulos, a los que no conocen, a la verdad, digamos, para que las puertas de los templos cristianos siempre están abiertos para que la gente entre. Entonces, inclusive hablaba sobre el tema de los lugares de comidas, también hacerlo en lugares donde pueda haber gente para que la gente se le pueda conocer el mensaje, pero ella es clara, así que los centros de culto no había que retirarlos de las ciudades. No quiere decir que no se pueda hacer uno en un lugar porque hay gente, pero que había que conservarlos en los centros urbanos justamente para que el mensaje llegue, porque al final la mayoría de la gente está ahí y hay que darles el mensaje. Bueno, de hecho, Enoc, ¿qué hacía? Enoc se retiraba, bajaba a la ciudad y bueno, y predicaba y hacía lo que tenía que hacer, y cuando volvía muchos le seguían a las montañas donde vivía, ¿no? El trabajo más grande de la iglesia está en las ciudades. Luego nosotros debemos estar donde debemos estar, ¿no? Sí, recordemos que cuando Ellen White escribió esto era porque, claro, lógicamente allí se podían poner iglesias, como se hace aquí aún, iglesias bajo el nombre oficial de Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. Cuando nosotros, por ejemplo, tuvimos que desplazarnos de Girona ya para vivir en este pueblecito, ya pusimos todo junto aquí, por los gastos, para evitar más gastos. Pero también es porque, bueno, y esto ya de paso lo aclaro para que la gente lo sepa en general, y es porque cuando nos congregábamos nosotros no teníamos nada establecido oficialmente que esté registrado. Entonces la gente cuando pasaba por allí ya veía que era un servicio religioso, algunos nos preguntaban, pero la gente de por allí ya estaba rumoreando que eso qué era, si era una secta o qué era, porque no había nombre, no había nada. Entonces, bueno, son cosas que, claro, en su momento tenían aplicación, pero ahora que ya no toca estar en la denominación, por tanto, tampoco toca eso, porque si no sería necesario registrarse, generar una nueva iglesia, cosa que ya no toca tampoco, y por tanto, cada cosa es en su tiempo. Por eso debemos coger las citas de lengua y aplicarlas en el momento correspondiente, como ella decía, ¿no? Pero bueno, hemos de tener en cuenta como que ahora quizás nuestra referencia sería lo que dice Ángel, que lo que toca verdaderamente es estar fuera, a ser posible, de la ciudad y llevarse a la gente hasta allí. Claro, tampoco hay que estar en el Quinto Pino, que no pueda llegar ni Caperucita Roja, ¿no? Pero bueno, se trata de que la gente se pueda llegar a desplazar, a acercarse a estar con todos nosotros. Eso sí, ojalá también aún quedaran algunos por la ciudad, porque Dios quiera que estén allí y también puedan tener gente por allí, ¿no? Que, en fin, hemos de convertir prácticamente ahora y más en la situación actual de cada casa una iglesia, como en un principio, no nos queda otra. Así es, totalmente. Y seguimos para que esto no se nos haga tan largo. Estamos hablando de esa imagen del Creador, ¿no? De esa imagen a la que fue creado Adán y Eva. Nos habla aquí en una de las citas de Elena White que ponen en las notas de la escuela sabática, en las notas de Elena White, que dice, la vida de Cristo se debe revelar en la humanidad.
El ser humano constituyó la corona de la obra creadora, hecho a la misma imagen divina y diseñado para ser complemento de Dios, pero Satanás se ha esforzado por borrar la imagen de Dios en el hombre y por imprimirle la suya propia. El ser humano es muy querido para Dios porque fue formado a su propia imagen. Este hecho debería impresionar sobre nosotros la importancia de enseñar por precepto y ejemplo lo que significa el pecado de la degradación del cuerpo que fue formado para representar a Dios ante este mundo. Entonces, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y Satanás vino y lo ha intentado borrar completamente, ¿no? Esa imagen de Dios. Y Cristo vino a restaurar esa imagen de Dios en el hombre, esa imagen que Satanás había borrado, esa imagen que Satanás, su propia imagen la había imprimido en el ser humano. Pues, ¿qué es lo que hizo Cristo? Cuando vino a este mundo, cuando fue nuestro ejemplo, cuando murió en la cruz, cuando hizo todo lo que hizo por nosotros, pues tratar de restaurar la imagen de Dios y preparar a un pueblo para su venida, para cuando vuelvan otra vez a lo mismo que el principio, ¿no? Antes de que el pecado sucediera. Solamente cuando nosotros estamos en este camino de Dios y cuando hacemos de Dios nuestro maestro, ¿no? Como habla también los escritos de Nahuatl, nuestro mayor maestro, que es Jesucristo. Cuando le permitimos a él que vaya haciendo esos cambios, y vemos que hablaba ahí acerca de la verdad, que esa educación tiene que ver mucho con no quitarle a la verdad lo que es, ¿no? Cuando permitimos que esa verdad vaya en nosotros, pues Cristo está restaurando esa imagen de Dios y nos está preparando para poder estar ahí cuando Él venga, para poder estar de pie, porque únicamente aquellos que esa imagen haya sido totalmente restaurada, podrán estar ahí, podrán entrar en la gran ciudad. Nadie que tenga una mancha de pecado, nadie que tenga una deformación, sobre todo hablando esa interior, ¿no? Esa espiritual y esa mental, podrá entrar ahí. Entonces, cuando Cristo haya restaurado completamente su imagen en nosotros, en nuestra mente, esa imagen espiritual de su creador, entonces Él, cuando venga, nos dará otra vez esa apariencia física, ¿no? Y que claramente nosotros también tenemos que ir cuidando un poco de esa parte física, para que no solamente es que nos vayamos a descuidar y hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, y ya Cristo cuando venga nos restaurará. No, tiene que ir también esa parte física. Por eso habla de que Cristo quiere restaurar la imagen física, mental y espiritual de cada uno de nosotros. Y únicamente cómo lo podemos lograr, bueno, nosotros ya lo hemos estado viendo, ¿no? Y es lo que estamos intentando hacer en este ministerio, tratando de instruir a las personas, que sea una parte de una escuela, por así decirlo, lo que vamos a hablar ahora de esa escuela de los profetas, que habla de Moisés y los profetas, la escuela sabática. Pues intentaremos también hablar un poco de esa escuela de los profetas, cuál era en esos, lo que tenía. Ya hemos hablado acerca, pero vamos a tocarlo un poquito. No nos vamos a extender mucho. Si alguien quiere decir alguna cosa, pues referente a esto, si no, continuamos. Nos habla aquí de la Sagrada Escritura, hablábamos de la Biblia, ¿no? Que la palabra de Dios es ese gran libro, ¿no? Que nos instruye, que nos muestra el camino, que nos muestra esa verdadera educación. Nos dice aquí que las Sagradas Escrituras son la norma perfecta de la verdad, y como tales se les debiera de dar el primer lugar en la educación. Para obtener una educación digna de tal nombre debemos recibir un conocimiento de Dios, el Creador, y de Cristo, el Redentor, según están revelados en la Sagrada Palabra de Dios. Entonces, la Biblia dice que son la norma perfecta de la verdad, y por lo cual debería estar en primer lugar en la educación. El libro mayor por excelencia, la palabra de Dios, es la que debería de regir cada una de nuestra educación, ¿no?
Y hablando un poco de esa educación que se está hablando hoy en día, de la educación adventista, ¿no? Realmente es la palabra de Dios la que rige la educación adventista, ya lo hemos hablado, claramente no. Y todo lo que está hablando el Papa, con toda la cuestión del Pacto Educativo Global, todas las escuelas del mundo, todo el sistema de educación del mundo, y no solamente hablamos de las escuelas, sino que en los hogares, es la Biblia lo que está en primer lugar. Sabemos que no, que es realmente un porcentaje muy mínimo el que tiene la palabra de Dios como norma en su vida y como en primer lugar para poder instruirse. La mayor parte del mundo no lo tiene, y entonces, por lo tanto, la educación o cualquier cosa que vayan recibiendo, que va a conformidad de Satanás, no conformidad de lo que Dios quiere, y como nos dice aquí está este escrito, ¿no? Y continuamos con, ahora que ya no me encuentro, la que iba a hablar de, aquí las escuelas. Las escuelas de los profetas. Cuando nosotros hemos visto que en el tiempo de los profetas, ¿no? El Antiguo Testamento, esas escuelas que con Samuel, ¿cuál era el objetivo que tenía? Dios ahí ya le había dado un plan al pueblo de cómo restaurar otra vez esa imagen, porque el objetivo era ese, restaurar esa imagen que se había perdido, la apostasía en el que el pueblo de Dios había caído de una manera impresionante desde el pecado, ¿no? Sabemos que Dios siempre ha tenido un pueblo, pero que ha estado en apostasía. Es como al día de hoy, a un pueblo dormido, esas 10 vírgenes, ¿no? Ese pueblo remanente, pero en realidad las 5 prudentes también se durmieron y claramente hoy están despertando, sí, pero que Dios ha tenido un propósito al ir sacando cada una de estas cosas, que es el restaurar esa imagen. Nos habla aquí de que estas escuelas tenían por objeto servir de barrera contra la corrupción que se propagaba por todas partes, atender el bienestar mental y espiritual de la juventud y estimular la prosperidad de la nación, proveyéndoles de hombres preparados para actuar en el temor de Dios como directores y consejeros. Con este propósito, Samuel reunió un grupo de jóvenes piadosos, inteligentes y estudiosos que recibieron el nombre de hijos de los profetas, y a medida estudiaban la palabra de Dios y las obras de Dios, su poder vivificador activaba las energías de la mente y el alma, y los alumnos recibían sabiduría de lo alto. Estas escuelas, como nos dice aquí, tenían como objeto servir de barrera contra toda esa corrupción, contra toda esa apostasía a la que se estaban enfrentando todo el pueblo de Dios y sus profetas en esta época. Era poder restaurar esa imagen, era que preparar jóvenes realmente para el servicio de Dios, que totalmente se había perdido, ¿no? Y dice que Samuel reunió a quienes, jóvenes realmente inteligentes, preparados, dispuestos a poder adquirir ese conocimiento de Dios que les quería brindar, ¿no? También nos habla de que estos alumnos de estas escuelas se sostenían cultivando la tierra o realizando algún trabajo o otro manual, dice. En Israel no se consideraba cosa extraordinaria o degradante el trabajo. Al contrario, se consideraba pecado permitir que los niños crecieran sin hacer trabajos útiles. Todo joven, ya fuera de padres ricos o pobres, aprendía un oficio. Aunque debiera educarse para desempeñar un oficio sagrado, se consideraba que el conocimiento de la vida práctica era un requisito esencial para prestar la mayor utilidad posible. Muchos de los maestros se mantenían también por medio del trabajo manual. Aparte de ese propósito espiritual, ¿no?, que tenían estas escuelas, que era obtener ese conocimiento de Dios, y escuela de los profetas, porque llegaban a ser instruidos en la profecía también, ¿no? Habla de, no se llaman así porque sí. Estos alumnos, dice, también se sostenían cultivando la tierra y algún otro trabajo manual. La parte física era muy importante y se les enseñaba un oficio para la vida. Y mira que aquí dice que
aunque eran pobres, unos eran pobres y otros eran ricos, por igual aprendían lo mismo. O sea, el trabajo, por mucho que la gente lo considerara, voy a hacer de labriego, ¿no? Voy a hacer esto, lo otro, ¿no? Ellos, el pueblo de Israel, o Dios les había instruido que ningún trabajo era degradante, que todo era para la gloria de Dios, y que si estaban preparándose para poder servir a Dios, tenían que saber todas estas cosas y tenían que utilizar sus facultades físicas también para ello. ¿Quieres decir algo, Luis? Sí, no, solo comentar en función a esto que dices, ¿no? Pues me llama la atención, pues en contraposición, ver cómo hoy en día se está promocionando tanto el que todo el mundo vaya a la universidad, ¿no? Y que todo el mundo pues acabe ejerciendo pues trabajos que se requiere la mente solamente, pero el trabajo manual pues se ha ido dejando de lado un poco, ¿no? Entonces esto, como ya sabemos que nada es casualidad, evidentemente aquí también ha habido una mano negra que ha promovido todo esto para hacer a la gente más dependiente todavía del sistema. Porque recordemos que no hace tanto, hace 100 años, prácticamente la gente vivía en sitios más rurales y todos tenían un huerto, todos tenían animales de granja, aunque fuera un solo animal, para poder sustentarse, sobre todo en momentos de crisis, con lo cual la gente, aunque quizá no tenía el nivel intelectual que puede tener la gente de hoy en día, pero tenían mayor independencia y les permitía pues ejercer su libertad de otra forma, ¿no? A nivel personal era más la libertad que había que hoy en día, aunque se nos venda lo contrario, ¿no? No, aparte que es curioso. Todo esto que estabas diciendo me recuerda lo que hoy están haciendo el Club de Conquistadores en la Iglesia. Es precisamente prácticamente todo lo contrario. Es un club en el cual se distrae, se divierten, etcétera, y a más está trabajándose para el ecumenismo de la juventud. Aparte de las prácticas masónicas que se hacen en ellos, los símbolos, etcétera, etcétera. Me refiero que es calcado a lo que hizo Samuel en su tiempo. Una escuela de profetas. ¿Alguien quería comentar el que escuché? ¿Alguien quería comentar algo más? No. Sí, lo que dice Josep tiene totalmente toda la razón. Esa escuela de los profetas, que de hecho, bueno, Elena White iba un poco, cuando hablaba de la educación, todo iba enfocado a volver a recuperar esa escuela de profetas que el Señor había instituido. Y que cuando vino Cristo, estaban totalmente, ¿el qué? En apostasía. Ya vemos en lo que convirtieron la escuela de los profetas los dirigentes de esa época. Totalmente lo contrario. Y Cristo vino a mostrarles y a enseñarles que realmente habían desfigurado totalmente su plan de lo que él quería hacer. Y hoy en día, cuando se empezaron a iniciar toda esta cuestión de las escuelas adventistas, y de ese trabajo que había que hacer con los jóvenes, y que Elena White hablaba muy a menudo y siempre era enfática en este sentido, porque claro, era la educación, que era como iba a ir creciendo el pueblo de Dios, y era eso lo que iban a ir transmitiendo de generación en generación durante estuviéramos en este mundo. Y lamentablemente pues no se hizo. Y hoy en día, ¿qué tenemos? Una juventud adventista totalmente ecuménica, porque cuando nos ponemos a ver y hablar o a ver lo que van diciendo en las redes sociales, que es la forma en cómo uno se comunica tanto, ¿no? Y más con toda esta cuestión del COVID, te empiezas a ver que el pensamiento que los adventistas hoy en día tienen es totalmente ecuménico y pro-gay, y tanto que es... recuerdo que hay una de estas páginas, precisamente de estos conquistadores, ¿no? Bueno, hay muchos. Ahora el tan de moda que están los famosos memes, que hoy en día los utilizan para todo, ¿no? Tienen sus páginas o tienen sus páginas que van haciendo memes adventistas o memes de clubes o cosas así. Y te sorprende que hay muchos que van en este sentido, o sea, y ya no es ni de aquí, que son un poco más, que son más liberales, sino que de Latinoamérica,
que vayan ya un poco con la mentalidad de lo que va diciendo el Papa, aunque un poco dorando la píldora, no, sí que quiero decir esto, pero no, en realidad quiero decir esto, y haciendo este juego ambiguo de que ya se está aceptando todo esto, de que la juventud adventista hoy en día está dando pasos para aceptar la juventud adventista y la de Latinoamérica, que en este sentido es más conservadora supuestamente, ¿no? Esté aceptando todo el asunto de que bueno, que si ellos quieren hacer así, que sean felices y ya está, que nosotros tenemos que respetar. Es impresionante, porque la palabra de Dios entonces, sí, quería comentar eso porque, bueno, tengo familia, bueno, mi padre con mis hermanos que han estado en las escuelas adventistas, en la universidad adventista. Claro, yo me pongo a pensar, ahora que yo tengo hijos, ¿no? Los papás adventistas, yo no he llevado a mis hijos a colegios adventistas, la idea general que tienen pues es apartarlos un poco del mundo, ¿no? La idea es esta, ¿no? Ahí van a recibir la doctrina necesaria, ahí van a tener como que un poco más de libertad para expresar lo que realmente es la doctrina adventista, pero realmente es todo lo contrario. Para mí sería como llevarles a la boca de los leones. ¿Por qué? Porque incluso me pongo a pensar en el costo económico que es para muchas familias hacer una inversión enorme, porque uno educar a un hijo en una universidad, ya sea adventista, no es un lujo ahora en adelante. Todo el esfuerzo que hacen los padres para intentar llevarlos ahí, porque supuestamente es ahí donde van a ser diferentes al resto del mundo, cuando realmente es todo lo contrario. O sea, y me refiero más a Latinoamérica, ¿no? Porque quizás aquí hay más medios económicos, pero por lo menos en mi país es un lujo ir a una universidad adventista. No es una cosa que cualquier familia se pueda permitir. Incluso he visto familias muy cercanas a mí padeciendo porque sus hijos no puedan ir a esas universidades. O sea, ¿cómo no va a ir a una universidad adventista? O sea, se nos va a perder, cuando realmente sucede todo lo contrario, porque hay lo que tú decías, yo veo en las redes sociales, los memes, las cosas que publica, es pura filosofía, pero de la más, no sé diferenciar realmente de lo que yo he estudiado en una universidad normal a lo que mis hermanas han estudiado en una universidad adventista. Incluso tienen más inclusión filosófica que yo. Entonces, es como que no me cabe a mí en la mente, porque yo soy mamá, cómo pueden hacer todo este esfuerzo y aún así no darse cuenta realmente que lo que se les está instruyendo ahí no tiene nada de diferente a lo que realmente una universidad pública, que quizás ahí tenga más base de lo que estén enseñando ahí. Ya digo, yo no he ido a ninguna escuela, pero hablo por mi familia, ¿no? Que he visto cómo han hecho el esfuerzo económico, el esfuerzo para intentar que sus hijas o los hijos que tienen puedan llegar a estos lugares. Y claro, en Latinoamérica pues se está abriendo este mundo. Ya de los conquistadores ya no digo nada, porque si cualquier persona que tenga internet pueda ver una página de conquistadores, va a alucinar con la simbología que utilizan ahora. Pero yo me pongo en el papel, ¿no?, de papá y decir, miren, todo lo que se está dando para meterles un engaño completamente. Ahora, fijémonos que Ellen White, cuando habla de Jesús, dice directamente que Dios no permitió que Jesús vaya a la escuela de los rabinos. Es decir, la voluntad de Dios es que Jesús no vaya a la escuela de los rabinos. Es muy fuerte, pero es... ¿Y hoy qué? ¿Cómo se aplica? Pues igual. Está bien, uno puede decir, bueno, quizás seminarios, ahí estaba todo más junto. Ahora uno puede ir a la escuela y no al seminario para ser pastor, pero al fin y al cabo, Dios no quiso que Jesús y tampoco Juan el Bautista tuvieran educación de los maestros de Israel. Bueno, si es que hoy en día vemos que la educación que tienen en la parte de teología adventista prácticamente es jesuita, ¿no? O sea, la infiltración que ha habido, ahora ellos manejan toda esta cuestión. Y claramente ahora tú dile a un pastor adventista de los nuevos, ¿no?, de los que ha estudiado esta nueva teología de unos años para acá, todas estas cosas, ¿qué te van a decir? Que eres un fanático, un extremista, bueno, todos los adjetivos que utilizan hoy en día. O sea, no hay forma de entrarles a esta gente, es muy difícil. Y si hay uno, pues, gloria a Dios por esto. Seguramente que lo hay, no voy a decir que no, pero que en su mayoría, el poder ir a decirle a estos pastores tal y todas estas cosas que nosotros hablamos, es que prácticamente salen corriendo. Y como contraposición, sí permitió y dejó que tanto, por ejemplo, Moisés como Daniel vayan a la escuela tanto de los egipcios, de los sacerdotes egipcios, como de los babilónicos. Es decir, realmente
cuando la verdad está mezclada con el error, es muchísimo más peligroso. Es el árbol del bien y del mal. Correctamente, o sea, exactamente lo que has dicho, Javi. Es impresionante porque, y bueno, y muchos utilizan a toda esta cuestión de Daniel y de cosas para poder excusarse, ¿no? Con ciertas cosas que están haciendo hoy en día muchos supuestos líderes adventistas, ¿no? Que están metidos en toda la cuestión de la política y de todas las universidades jesuitas y donde han estudiado. Bueno, ya hemos estado viendo nosotros acerca de todo esto. Y ya para ir terminando, nos quedan 2 citas para que ya vayamos finalizando esta escuela sabática. Estábamos hablando de Jesús, y nos habla aquí este libro en la página 74, que el mayor don de Dios fue otorgado para responder a la mayor necesidad del hombre. La luz apareció cuando la oscuridad del mundo era más intensa. Hacía mucho que a causa de las enseñanzas falsas, las mentes de los hombres habían sido apartadas de Dios. En los sistemas predominantes de educación, la filosofía humana había instituido a la revelación divina. En vez de la norma de la verdad dada por el cielo, los hombres habían aceptado una norma de su propia invención. Se habían apartado de la luz de la vida para andar a la luz del fuego que ellos mismos habían encendido. Y esta cita prácticamente encierra lo que estamos hablando ahora actualmente. En un mundo del que hablábamos, ¿no? Cuando Jesús vino a esta tierra por primera vez, estaba totalmente, dice, lleno y en la oscuridad. El sistema de educación se había corrompido en las filosofías humanas. No es lo que estamos comentando ahora del sistema de educación adventista, de aquellos que van siendo preparados para dirigir al pueblo de Dios, de los dirigentes, de los pastores. ¿Qué pasaba en ese? ¿Quiénes eran los dirigentes? ¿En qué escuelas estudiaban en ese tiempo cuando Jesús vino por primera vez? Los fariseos, todos estos dirigentes estaban totalmente corrompidos. Nos habla aquí de que en vez de utilizar la norma de la verdad dada por el cielo, los hombres habían aceptado una norma de su propia invención. Y hoy en día no pasa lo mismo. O sea, cuando uno se pone a leer todas estas cosas, esa comparativa, ¿no? del tiempo de Cristo con el tiempo nuestro, las similitudes son abrumadoras. Lo mismo que estaba pasando en ese tiempo es lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, cuando más oscuridad había, es cuando el Señor dice, le otorgó al hombre su mayor don. La luz apareció justo en ese momento donde había más oscuridad. Y hoy en día, cuando el pueblo de Dios ha estado totalmente a oscuras, cuando se ha dejado meter ahí absolutamente de todo, cuando hay más oscuridad en este mundo a raíz de que estamos llegando a ese tiempo del fin, la luz del cuarto ángel está resplandeciendo con una intensidad impresionante, que lamentablemente a lo mejor no hemos llegado a tantos, pero bueno, ya sabemos que los salvos eran pocos y que el último, el fuerte pregón, la última parte, pues hará todo lo que tenga que hacer, pero la luz impresionante que Dios hoy está dando, el don que habla aquí, que bueno, el mayor don que fue Jesucristo, ¿no? Pues hoy en día se está volviendo a manifestar, ya no como lo hizo en la primera vez, o sea, de esa forma de que él apareció ahí, tal, pero el Señor nos ha enviado también a su representante, tal, y precursor, así como lo fue Juan el Bautista. Entonces estamos viendo que todo esto que pasó cuando Cristo vino, está pasando hoy en día. Se está volviendo a repetir la historia impresionante y Dios está enviando la luz de este maravilloso mensaje para poder alumbrar a este mundo y para poder alumbrar a ese pueblo de Dios que está totalmente a ciegas, que aún hay pueblo sincero ahí dentro de la iglesia adventista, pero que necesita ser alumbrado con esa luz del cuarto ángel. Y para terminar, si alguien quiere comentar alguna cosa, ya me lo dice. Sí, una cosa, ese fuego que ellos mismos encienden no son las teas satánicas. Se habló de las teas satánicas, ¿no? Las satánicas, sí, esas antorchas. Es una falsa antorcha, es un falso cuarto ángel, ¿eh? O sea, estamos hablando de un cuarto ángel falso. O sea, todos los se van a erigir diciendo tercer Elías, ¿eh? Es tan fuerte eso ahora como antes, ¿eh?
Bueno, ya también hemos visto que en el tiempo de Cristo también se levantaban falsos mesías, ¿eh? También iban haciéndose que eran los libertadores, ¿no? O sea, tal cual el día de hoy también, ¿no? El mismo Barrabás, Barrabás, como vimos el otro día con Pepito, Barrabás, hijo del Padre. Así es. Y la última cita que tengo para este día nos dice, en el sentido más elevado, la obra de la educación y la de la redención son pues, tanto en la educación como en la redención, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. La obra de la redención, de la educación y redención, su fundamento lo tiene ¿en quién? En Jesús. Y esto nos dice, vamos a terminar con este versículo que sale aquí en esta escuela sabática en el día jueves, Primera de Corintios 2, que nos dice Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y hoy en día dirán, pero ustedes van hablando todo menos de mensaje cristocéntrico, menos de lo que está diciendo aquí Pablo, a Cristo a crucificado, y todo el tiempo repitiendo lo mismo, cuando una y otra vez cada uno de los temas que nosotros presentamos en este ministerio nos llevan siempre a esa cruz, nos llevan siempre a esa crucifixión del Señor. Cada uno de los mensajes siempre nos dirigen a Cristo, que es el creador, que es el verbo, que es todo para nosotros. Y dice Pablo aquí, me propuse no saber nada, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y es lo que constantemente intentamos hacer en este ministerio. Cada una de las cosas que van presentándose van a la luz de la cruz de Cristo. Y los que no lo crean así, pues los invitamos a que vean cada uno de los temas, porque verán que siempre vamos a parar a lo mismo, a esa muerte de Cristo, a esa llaga, como mencionaba Ángel. Siempre cada uno de los temas, ¿no? Sabemos que son dirigidos por el Espíritu Santo y Él siempre nos lleva a Jesucristo y a este crucificado. Así que el Señor nos ayude, porque sabemos que la tarea no es nada fácil, y que Dios nos ha encomendado una obra. Como decía Ángel, el sistema, la educación no solamente se trata de estar bajo cuatro paredes dentro de una escuela con sillas y alumnos y eso, no, la educación hoy en día, lo que se está haciendo aquí es también esto, es una escuela que a pesar de que es virtual, la cantidad de temas que hay en este ministerio, prácticamente si pudiésemos hacer un edificio o una escuela, o sea, cada una de estas cosas sería lo que enseñaríamos, pero bueno, las cosas han ido cambiando, ¿no? Y Dios está instituyendo esta educación, esa verdadera educación, ese mensaje del cuarto ángel que está dando al mundo, preparando un pueblo para redimirse. Y eso es lo que estamos haciendo, que Dios nos siga ayudando para que lo podamos seguir haciendo. No sé si alguien quiere comentar algo. Bueno, si nos fijamos, hacemos una visión un poco global del ministerio, de hecho es multidisciplinar. Es multidisciplinar, yo cada vez que veo los pioneros y veo toda la cantidad de pioneros que había hablando, cada uno aparentemente pues a su rollo, pero al final todos conectados, pues no dejo más que ver algo similar a lo que se está haciendo aquí. No hay una sola voz. Quiero decir, sí, es una sola voz, todos juntos, pero quiero decir que no es una sola persona. Son varias, somos varias personas que, gracias a Dios, pues podemos predicar y es como si publicáramos un artículo en una de estas revistas como hacían ellos, ¿no? Al final es eso, no es muy diferente a eso. Y entonces es realmente apasionante ver cómo hay una similitud tan grande y además viendo cómo ellos se preocupaban por los mismos temas, porque si Dios quiere y nos da salud, lo vamos a ver, cómo
ya se preocupaban por intentar tener informada a la gente en aquella época, informar a la gente con listas de noticias, igual que se está haciendo ahora en El Gran Engaño. Se publicaban toda una serie de noticias en frases cortas para que la gente pudiera saber cómo estaba el mundo en aquella época. Que leyendo eso pudieran ver y hacer un análisis profético de en qué punto de la historia podían estar. O sea, es realmente impresionante, es alucinante, porque es el mismo espíritu, es el mismo espíritu. Y eso, no sé, si no lo puedes ver, si no puedes ver los textos estos, no puedes ver los escritos de los pioneros, cómo se expresaban y todo, pues claro, no lo comprendes. Y si no puedes vivir también en el ministerio, tampoco lo comprendes, ¿no? Solo puedes ver desde dentro. Pero es que yo, bueno, os incito a que busquéis, porque hay series de revistas que con artículos directamente dedicados a esto. Y veías que había unos pioneros concretos que les gustaba mucho hacerlo y eran ellos los mismos que hacían el mismo trabajo. No había como pioneros específicos de cada cosa, ¿no? Y si os fijáis en la educación hay muchas asignaturas, ¿no? Cuando en la educación, digamos, secular, tienes matemáticas, biología, ciencias sociales, ¿no? Ética, educación física, ¿no? ¿Qué no se ha hecho de todo eso aquí? Decidme una asignatura que no se haya hecho. Bueno, aparte de lo de la ideología de género, ¿no? Pero aparte de eso, pues también se educaba en eso, por cierto. Pero todas las asignaturas se han tocado aquí, todas. O sea, es multidisciplinar. Entonces, todo eso es, vamos, es algo que no tiene explicación, bueno, tiene explicación, pero no es difícil de valorar. Si no lo miramos globalmente, tenemos que valorar esto de una manera muy especial, muy especial. Y antes de terminar, quería comentar, bueno, estábamos hablando de que este ministerio es como una escuela, ¿no? Y vamos a decir que las aulas de donde se imparte esa educación vienen a ser cada una de nuestras redes sociales, al fin y al cabo, que estamos, que gracias a Dios estamos tratando de impulsar y que vamos abriendo más y más, aprovechar para promocionar cada una de ellas. Gracias a Dios que esta semana ya hemos podido abrir el TikTok, que lo hemos estado comentando con tanto tiempo, ¿no? Y que hoy en día ya es una realidad. Tenemos el Instagram, tenemos Facebook y ahora tenemos también Pinterest, que bueno, entre más formas haya de difundir el evangelio, porque sabemos que públicos hay para cada una de estas redes sociales. Y hay unos que vas a encontrar en unas y otros en otras, y así va todo esto. Entonces, decirle a cada una de las personas que nos están viendo que ven estas escuelas sabáticas, y sobre todo esas que son para los jóvenes de Instagram y TikTok, a las personas que tienen a sus hijos y que aún no están en esto, o a las personas que conocen jóvenes o que son, bueno, o familiares o lo que sea, invitarlos a que puedan compartir lo que vamos dando ahí, porque realmente es una forma muy creativa de poder llegar a ellos en su lenguaje. Lógicamente que lo bueno sería que se pudieran entrar directamente a las conferencias, y bueno, pero sabemos cómo va hoy la juventud y que nosotros tenemos que buscar una y mil maneras para poder llegar a ellos, y gracias a Dios que están siendo muy bien aceptados los vídeos que vamos haciendo cortos, donde vamos hablando de estos temas, y esperemos que esto pueda abrir su curiosidad y puedan ir e ingresar ya a los temas enteros. Y también aprovechar que la última red social que abrimos fue la de Pinterest, y decirle a las personas que Pinterest también nos servirá no solamente para llegar a las personas, sino que será un motor de búsqueda, porque hay personas que siempre nos dicen, hermano, ¿dónde nos habló de tal y tal y tal tema? Ya sé que se están haciendo índices y se están haciendo en cada una de las, en YouTube, por ejemplo, de las puertas dimensionales, para que la gente pueda encontrar más fácil los temas, pero aquí lo que intentaremos es que hacer
pin, que van por pin, estos de subtemas, ¿no? De que Víctor ha hablado en tal conferencia, habló del yoga, por ejemplo. Entonces, haremos una imagen y meteremos el enlace para que la gente vaya directamente a los temas. No estará todo de un día para otro porque no es fácil, pero intentaremos también que Pinterest sirva para esto, para las personas que van buscando temas determinados y que nosotros nunca nos acordamos de dónde fue que lo hablamos porque son tantos vídeos, pues que sirva un poco de guía el sistema de Pinterest. Y bueno, y de una u otra manera que este mensaje pues pueda seguir extendiéndose y sobre todo que oren por esas aplicaciones, sobre todo por la de los jóvenes, para que pueda despertar su interés, ¿no? Y pueda haber jóvenes que los necesitamos también en este ministerio. Así que si ya está, si nadie quiere decir nada más, pues vamos a terminar con una oración. Y vamos a pedirle a Pep. Bien, oremos. Padre amado, Señor, te damos gracias por esta escuela sabática en esta mañana. Te damos gracias por este sábado, por todo lo que se ha hablado aquí, Señor. Te pedimos que puedas grabarlo en nuestros corazones, que pueda llegar a las personas que lo necesitan y que nos ayudes, Señor, a aprender en tu escuela cada día, a perseguir esos ideales, esas metas, Señor, que no nos conformemos, Señor, con poco, sino que siempre tú nos pongas esas ganas de crecer en ti, en fe, en gracia, en amor. Y, Señor, ayúdanos a ser pues, esos maestros, esas luces que puedan ayudar a toda la gente, Señor, que lo necesita. Padre, quédate con nosotros ahora y capacítanos para comprender todo lo que tú nos quieres transmitir. Ayúdanos a poder disfrutar de este sábado con alegría, Señor, y con tu compañía. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo por el perdón de nuestros pecados. Amén. Ahora en unos minutos, pues vamos a ir ya con el culto. Así que